Cordial saludo a todos. En este video resolveremos un caso hipotético relacionado con la distribución Poisson. La distribución Poisson es una de las distribuciones discretas más usadas en el mundo. Es un modelo práctico para modelar algunas situaciones que de cierta forma no pueden ser modeladas directamente desde la distribución binomial. En general, la distribución Poisson se usa para modelar fenómenos que cuentan ocurrencias de eventos extraños en unidades continuas, ya sea de tiempo, espacio o área. El caso es el que les presento a continuación, y luego de comprender un poco el caso que nos corresponde, resolveremos algunas preguntas en las que utilizaremos el modelo de distribución Poisson. La forma de leer esto como Poisson viene del francés. También es válido decir Poisson. El caso dice: Galletas Colombia es una mediana fabricante de galletas de la ciudad de Cali. En ella se fabrican, empaquetan y distribuyen galletas tipo sándwich. Los dos productos más vendidos de la compañía son la galleta de vainilla y la galleta de chocolate, representando más del 80% de las ventas totales. Las galletas se venden en solo una presentación, paquetes de 8 unidades. Los paquetes indican contenido neto de 200 gramos. En un estudio de evaluación de la calidad de las galletas, se encontró que en los paquetes listos para ser distribuidos era frecuente encontrar galletas quebradas, las cuales son indeseables para los clientes y podrían generar quejas y reclamos posteriores. El Departamento de Control de Calidad realizó un muestreo entre 100 paquetes, contando el número de galletas quebradas en cada paquete, llegando a conclusiones como que en el 15% de los paquetes salientes de la fábrica tienen más de la mitad de las galletas quebradas. Esto claramente ha motivado un alto número de quejas, llegando a tenerse en promedio 5 quejas telefónicas semanales, debido a la presencia de galletas quebradas. El gerente general solicitó al call center un informe semanal sobre el número de llamadas relacionadas con quejas por el número de galletas quebradas. Bien, en este caso entonces nos hablan de muchas cosas, pero la que más nos llama la atención es, por ejemplo, que se hizo un estudio y se encontró que el 15% de los empaques de galletas salientes tenían más de la mitad de las galletas quebradas. Además, se nos dice que esto ha generado muchas quejas y que el número promedio de quejas semanales es de 5, debido obviamente a la presencia de galletas quebradas. Miren que no hay relación directa entre mitad de galletas quebradas y galletas quebradas. Una persona se puede quejar solo porque les apareció una galleta quebrada. Lo del peso también nos lo dan, pero en este caso no es nada relevante, debido a que nuestras preguntas son casi todas relacionadas con las quejas telefónicas. Quejas telefónicas relacionadas sobre galletas quebradas. ¿Por qué? Porque queremos dar respuesta a esta parte donde nos hablan de un informe sobre el número de llamadas relacionadas con quejas por el gran número de galletas quebradas. Bien, entonces las preguntas las vamos a ir resolviendo una a una, y nos dice el enunciado del caso que debemos usar los conocimientos sobre distribuciones de probabilidades discretas para presentar un informe que como mínimo contenga lo siguiente. Voy a ir respondiendo cada pregunta a la vez y vuelvo para tomar la siguiente. La primera pregunta dice: ¿esta situación cumple con los supuestos de la distribución Poisson? Identifíquelos. Entonces, vamos a llevarnos esto a Excel, y en Excel resolveremos todas las preguntas. ¿Por qué Excel? Excel debido a que en la estadística moderna hemos dejado de usar tanto los libros para
trabajar de forma manual los problemas y los cálculos mejor los hacemos en software que nos permiten tener cálculos más exactos y con menos errores. Entonces, no copio, pego. Bien, entonces, esta situación cumple con los supuestos de la distribución Poisson, identifíquelo. Para conocer los supuestos de la distribución Poisson, les recomiendo la siguiente bibliografía. El autor, Daniel Peña, el documento Fundamentos de Estadística. Este libro está disponible en nuestra biblioteca virtual. Entonces, las características de la distribución Poisson, o más bien de los fenómenos en los cuales se puede aplicar la distribución Poisson, son las siguientes. La primera, el proceso es estable. Quiere decir esto que produce a largo plazo un número medio de sucesos constante por unidad de observación. La unidad de observación puede ser de tiempo, espacio, área, entre otras. Esta unidad de observación debe ser continua. La segunda, los sucesos aparecen aleatoriamente de forma independiente. Es decir, el proceso no tiene memoria. Esta es una propiedad muy interesante. La propiedad de la pérdida de memoria, la cual la tienen muy pocas distribuciones, como la Poisson y la exponencial. Esta propiedad permite conocer el número de sucesos, significa que conocer el número de sucesos en un intervalo no ayuda a predecir el número de sucesos en el siguiente. Es decir, yo no puedo usar información previa para saber qué va a ocurrir a futuro con mi proceso. Entonces debo verificar que estas dos propiedades se cumplan en nuestro caso. ¿Cómo las podemos ejemplificar? Así. Recuerden que el objetivo aquí no es presentar las propiedades de la distribución Poisson, es indicar por qué el caso las cumple. Entonces, también podemos ver que aquí nos están afirmando que sí se cumplen, o sea que tenemos que dar la explicación de por qué. Entonces vamos a decir esto, debido a que el número medio de llamadas relacionadas con galletas quebradas por semana se ha calculado fijo en 5. Entonces se cumple el primer supuesto. Aquí es importante aclarar que esta información no la tuvieron que haber dado previamente. Y en general, cuando nosotros estudiamos procesos de este tipo, es muy común hacer el supuesto de que el número medio de ocurrencias del evento extraño es constante, aun cuando podemos saber que en la vida real no es tan así, que el número medio de ocurrencias puede variar, pero en este caso vamos a suponer que es conocido y que es 5 como nos dijeron anteriormente. Revisemos en el caso que sí son 5. Aquí dice 5 quejas telefónicas semanales debido a la presencia de galletas quebradas. La segunda propiedad nos dice que es que no hay forma de usar la información previa para poder conocer lo que ocurrirá en la siguiente. Entonces, las llamadas que ocurren en una semana estarán muy poco relacionadas con las llamadas de la semana siguiente. Esto no se puede garantizar en todos los casos. Hay casos como por ejemplo de garantía en los productos en los cuales que un producto haya ido a garantía puede conllevar a que nuevamente regrese a garantía. En este caso, pues generalmente cuando las quejas telefónicas se hacen, la persona no vuelve a colocar la misma queja, sino que ya la puso y pues llama a hacer el seguimiento a la queja, pero no a volver a presentarla. Y estamos viendo es que estamos buscando
el número de llamadas relacionadas con quejas, perdón, aquí, el número de llamadas con quejas relacionadas con galletas quebradas por semana. Entonces, estas dos condiciones me hacen a mí garantizar que el experimento o que el caso consiste en una situación que puede facilitar el uso de la distribución Poisson. La segunda pregunta es la siguiente. Probabilidad de que se reciban 2 quejas telefónicas sobre galletas quebradas en una semana. Para poder responder a esto, pues debo usar la definición de la distribución Poisson. Entonces debo definir mi variable. Mi variable X será el número de llamadas. Bueno, antes de decir esto, voy a dejar aquí en standby. Vamos a definir cómo es la variable del experimento Poisson. En una situación que sea apta para usar la distribución Poisson, o más bien en un fenómeno Poisson, porque así se llama realmente desde la estadística, la variable que genera el modelo es la variable que se obtiene al contar el número de ocurrencias del evento extraño en una unidad de tiempo de longitud conocida. Perdón, no solamente tiempo, espacio, área, pero la longitud debe ser conocida. Entonces, nuestro evento de interés es que se reciba una llamada con quejas relacionadas con galletas quebradas y nuestra duración es una semana. Entonces, nuestra variable será número de llamadas con quejas sobre galletas quebradas en una semana. Es muy importante que en la definición de la variable se incluya la longitud del intervalo que voy a usar. En este caso el intervalo es una semana. Como una semana es una unidad de tiempo, entonces es un intervalo continuo y se tiene razón para poder usar la variable de tipo Poisson. Ahora bien, la variable de tipo Poisson se dice que la variable tiene distribución Poisson, que se escribe así, X, este símbolo significa tiene distribución, la P significa Poisson, se tiene un único parámetro, es el primer ejemplo de una variable uniparamétrica que estamos estudiando. El único parámetro de ella es lambda, y lambda corresponde al número promedio de ocurrencias del fenómeno o del evento de interés en la unidad de tiempo que estoy considerando. Perdón, no solamente tiempo, la unidad de longitud, área, tiempo, etcétera, que estoy considerando. O sea que en este caso, mi parámetro que se llama lambda, la letra griega, vamos a obtenerla desde acá, en símbolos griegos y coptos. Lambda minúscula, aquí está. Lambda es el parámetro. En nuestro caso, ese parámetro es ¿cuál? Que podemos escribirlo acá, como el número medio de llamadas relacionadas con quejas relacionadas, perdón, con galletas quebradas es de 5, entonces nuestra lambda va a ser 5. Y por tanto mi variable X tiene distribución Poisson con parámetro 5. Bien, ahora que tengo eso ya puedo preguntarme por la probabilidad que estamos considerando, y es la probabilidad de que se reciban 2 quejas telefónicas sobre galletas quebradas en una semana. Esto lo puedo escribir como, lo puedo escribir así. Probabilidad de que X sea igual a 2. Para verificar de que eso correctamente corresponde a la pregunta,
que me están haciendo, yo debo leerlo usando esta definición. O sea, sería la probabilidad de que el número de llamadas con quejas sobre galletas quebradas en una semana sea igual a 2, lo que corresponde completamente con esta información que se nos pide acá. Y luego, para calcular esa probabilidad, pues bueno, hay una ecuación que se puede usar para encontrar esa probabilidad. La ecuación está en cualquier libro que se use como referencia, pero vamos a mirarla incluso acá. Aquí está la demostración, no importa, esta es la fórmula, ¿sí? Entonces dice que la probabilidad de que la variable x tome un valor r es igual a lambda a la r sobre r factorial multiplicado por e a la menos lambda, donde e es el número de Euler o Euler, que es una constante irracional con un valor aproximado de 2.7. De cualquier manera, esta ecuación se puede calcular fácilmente en Excel, que ya la tiene programada. La fórmula entonces se puede escribir así. Voy a usar el editor de ecuaciones para que me quede mejor presentada y voy a tomar una ecuación cualquiera, preferiblemente que tenga la exponencial para no tener tanto problema. Voy a poner un poco más de zoom. Bien, entonces la función que voy a usar dice esto: p de x igual a x es igual a e a la menos lambda. Lambda se puede encontrar acá también en nuestros símbolos griegos, letras griegas. Por aquí está lambda. Las versiones modernas de Excel permiten usar un código para escribir las letras, pero por ahora vamos a colocarlo así: e a la menos lambda. Tenía un símbolo arriba que no era, simplemente vamos a cogerla de nuevo, por lambda elevado a la x. Todo esto sobre, lo cual se puede escribir así: x factorial. No quedó arriba, voy a colocarlo. Bastante complicado se quiere poner esto acá. Bueno, podemos escribirlo, también funciona. Lo que pasa es que el lambda quedó como diferente. Perfecto, y se salió. Hagamos esto para evitar tanto. A veces el editor se pone bastante complicado. En efecto, tú nuevamente lo hizo. X factorial. El factorial, recuerden que es el símbolo de exclamación, de cerrar. Listo, esta es la fórmula que vamos a usar. Esta fórmula se puede usar a mano y se puede hacer. Por ejemplo, si yo en ese quiero calcular e a la lambda, yo calculo, esto es e a la menos lambda. Quizás o algo. ¿Sí? Si yo quiero calcular e a la menos lambda, yo puedo usar exp de menos, en este caso lambda vale 5, y ahí me da el valor de la respuesta. Si coloco solamente xp y coloco 1, me da el valor del número de Euler, que como decía yo es cercano a 2.7. Bien, pero aplicar esta fórmula es un poco tedioso y sobre todo hacer cálculos a mano con números de este tipo. Es bastante complicado hacer cálculos a mano con números con tantos decimales. Entonces preferimos usar la fórmula que Excel ya trae programada de la distribución Poisson. ¿Dónde la encuentro? Casi todas las distribuciones en Excel están programadas con igual dist-r, pero Poisson es un poco diferente. Y se escribe primero Poisson.dist. Pueden ver que la versión antigua era Poisson completo, Poisson.dist. Se puede usar cualquiera de las dos van a funcionar más o menos igual. Las personas que tengan un Excel de una versión anterior al 2012, creo, van a usar solamente Poisson.
Las que tienen una versión posterior usan Poisson.dist. En este caso la distribución me pide 3 parámetros. El primero es X, que es el valor donde quiero calcular mi probabilidad, en este caso es 2. Luego me pide la media, que es equivalente a lambda. Importante, no lo había dicho. La distribución Poisson tiene una característica muy particular. Su media es el mismo parámetro lambda y su varianza es el mismo parámetro lambda. Entonces, es una distribución que tiene, digamos que la ventaja de tener el mismo parámetro como características de tendencia central y de dispersión. Entonces, Poisson.dist 2 es el valor de X, la medida es 5 que es lambda y acumulado aquí, eso significa, si veo la ayuda, nos dice que puede ser verdadero o falso. El valor verdadero se usa cuando queremos la función de distribución acumulativa o la función de distribución. Y el valor de falso se usa cuando queremos la función de probabilidad bruta o función de masa. En este caso queremos la función de probabilidad bruta porque me preguntan únicamente probabilidad de que x sea igual a 2. Por tanto, debo colocar falso. Falso se puede escribir también con el número 0. Le coloco 0 y cierro. Y esto me da la probabilidad buscada. Podemos verificar si esta probabilidad coincide realmente con la fórmula. Y vemos que la fórmula decía e a la menos 5 por 5 elevado a la 2 sobre 5 factorial. Factorial también existe acá. Y luego multiplico todo, multiplico esto por esto y divido por esto. Me debe dar exactamente lo mismo. En efecto no me dio lo mismo debido a que acá usé el factorial de 5 y no era el factorial de lambda sino el factorial de 2 que es el valor de x. Ahora sí, tenemos la respuesta correcta. Entonces quiere decir que esta función de Excel que se llama igual Poisson.dist me calcula la función de probabilidad de Poisson en cualquier valor y mejor uso esa. Entonces esto acá lo podemos dejar de ayuda ahí, no importa. Vamos entonces ahora a la pregunta número 3. Probabilidad de que se reciban más de 5 quejas telefónicas sobre galletas quebradas en una semana. Entonces, la distribución Poisson tiene una característica también muy particular y es la siguiente, que como yo estoy evaluando la ocurrencia en un número, en un área y no en un número finito de posibilidades, tengo que la variable puede tomar muchos valores. En efecto, voy a dejarlo por escrito por acá, una variable Poisson puede tomar valores de 0, 1, 2, 3, inclusive hasta infinito. O sea, el número de ocurrencias del evento puede ser muy grande en el mismo intervalo, porque, por ejemplo, en promedio las llamadas semanales son 5. Pero resulta que cualquier día salió un lote defectuoso, muy defectuoso, y ese día las llamadas se dispararon y en un día puedo tener 50 llamadas y aún mantenerse que el promedio sea 5. Entonces, debo tener cuidado con eso. Eso quiere decir que una variable aleatoria con distribución Poisson va a tomar valores así. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y sigue. ¿Sí? Pero hay una característica muy particular que voy a demostrar ahora aquí y es la siguiente. Esta es la probabilidad de que x tome el valor x y esta acá arriba es el valor de x. Recuerden la diferenciación, x mayúscula para la variable, x minúscula para el valor de la variable. Entonces esto lo calculamos, yo quiero calcular la probabilidad de que x sea 0, entonces la calculo con Poisson.dist. Valor de x 0, la medida es 5, acumulado 0 porque quiero probabilidad puntual y veo esto,
que la probabilidad de que sea 0 es esta, la de que sea 1 es esta, la de que sea 2 es esta. Aquí estoy copiando y pegando con solo arrastrar el símbolo, el borde, perdón, la esquina, esta sombreada acá. Pueden ver que hay una esquina que es diferente al resto, entonces desde esa esquina inferior derecha yo puedo arrastrar y ahí voy copiando y pegando. Entonces, vamos a poner unos 2 valores más para que se vea lo que quiero. Miren que aún en 14 llamadas hay una probabilidad, pero podemos ver algo interesante y es que las probabilidades inician un poco bajas, van subiendo, luego llegan como a un valor extremo y de ahí empiezan a bajar de nuevo. Y a medida que me voy alejando, siguen bajando. Eso quiere decir que mucho más adelante, por ejemplo, si yo pusiera por allá adelante el valor 100, todavía voy a tener probabilidad. Lo que pasa es que va a ser muy baja. Tan baja como un número con 91 números antes de la coma. Entonces, eso quiere decir que yo no voy a poder considerar, por ejemplo, cuando me preguntan acá, más de 5 quejas telefónicas, yo no voy a poder considerar los números 5, 6, 7, 8, no más. ¿Por qué? Porque hay infinitos valores realmente de este lado. O sea que si yo quiero calcular esta probabilidad así, de 5 en adelante, más de 5 es desde el 6, ¿cierto? De 5, así voy a borrar este de 100 acá, ya sé que eso sigue al infinito. Y en efecto hay un número a partir del cual es tan pequeño que ya es insignificante el valor, así que no importa. Entonces yo quiero calcular la probabilidad de que esté en este intervalo, esta es la que quiero yo. Quitemos el 5 porque el 5 no vaya, que dice que es más. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Yo sé que la probabilidad de todos los posibles valores, o sea, desde 0 hasta infinito, es 1. Toda esta área, toda esta probabilidad de que la variable x tome un valor numérico es 1. Y también sé que esta probabilidad que estos números que están acá, al considerarlos, completan una probabilidad de que x sea menor o igual que 5. Entonces, esa probabilidad de que x sea menor o igual que 5 en este caso es fácil de calcular. ¿Por qué? Porque solamente tengo que sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Pero, teniendo en cuenta de que es posible que me preguntaran un número por acá adelante, por ejemplo 10, entonces tendría que sumar 10 valores y si me preguntaran 100, tendría que sumar 100 valores. No voy a hacerlo de una única forma, lo voy a hacer de 2 formas. Una que sirve para este caso, porque tiene pocos valores antes del 5, y una que servirá en un caso general. Entonces, la probabilidad que me preguntan es probabilidad de que x sea mayor a 5. Pero esa probabilidad de que x sea mayor a 5, ¿cómo la puedo calcular? Pues esa probabilidad de que x sea mayor que 5 es igual a la probabilidad, no, eviten colocar el igual primero porque él cree que van a colocar una fórmula Excel. Entonces, el valor de igual siempre escríbanlo después, perdón, y por tanto, ya debo escribir directamente la fórmula que quiero usar. Entonces yo veo esto, esta parte azul más esta parte verde debe sumarme 1, ya que esto corresponde a todas las opciones y la probabilidad de todas las opciones debe ser 1. Entonces, puedo despejar de la fórmula que me quedaría y decir de que la probabilidad de que x sea mayor que 5 es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 5. El símbolo de menor o igual se puede escribir también correctamente en Excel como 1 menos p de x, y en vez de escribir menor o igual así, menor primero y igual después, puedo darle acá a insertar un símbolo que sea menor o igual. Aquí está. Y pues también sale bien. Entonces, ¿cómo tengo esos números, esa probabilidad de que x sea menor o igual que 5? La puedo tener sumando ¿quiénes? La probabilidad de que x sea 0 más la probabilidad de que x sea igual a 1 más la probabilidad de que x sea igual a 2
la probabilidad de que x sea igual a 3, la probabilidad de que x sea igual a 4 y la probabilidad de que x sea igual a 5. Aquí un poquito de escritura para mejorar el asunto. Podemos, en vez de usar paréntesis, usar corchetes. Se vea mejor solo escritura. En fin. Y tenemos, observando lo que tenemos arriba, que lo que nos están diciendo, o lo que estoy diciendo es que debemos sumar estos valores que están aquí, desde el 0 hasta el 5, o sea, estas probabilidades. O sea que yo puedo aquí simplemente escribir esto es 1 menos, calculo esa suma. ¿Esa suma cuánto da? Pues vengo acá y sumo. ¿Suma de quién? De estos señores que están acá. Eso me da el valor de 0,615, que lo voy a aproximar a 0,616. ¿Y cuánto da esa resta entre 1 y 0,616? Yo evito hacer cálculos manuales, o sea, aproximar manualmente y todo. Entonces lo mejor es hacer el cálculo directamente desde Excel colocando igual 1 menos y selecciono acá. En ese caso me da esta respuesta. Si quiero aproximarla, mejor utilizo la opción de aproximación que Excel me da y me dice que la respuesta es 0,38. Bien, esta es la primera forma de hacer el cálculo, es una forma bastante práctica, pero tiene el asunto de que si este valor de x, el valor de 5 en este caso, va aumentando, me va a generar mucho lío. Entonces voy a explicarlo de la segunda manera. La segunda manera hace uso de la función de distribución de la variable x. ¿Por qué? Porque esta probabilidad de que x sea menor o igual que 5 corresponde a la función de distribución de la variable x, la cual se escribe así, f sub x de x, donde este valor es un subíndice. Los subíndices se obtienen con clic derecho, formato de celda, subíndice. Aceptamos. Entonces, f sub x de x es que esa función se define como la probabilidad de que x sea menor o igual que x. Y eso entonces corresponde a lo que estaba buscando yo. Entonces, ¿cómo se usaría? En Excel se hace usando la función igual, en este caso Poisson.dist, paréntesis. El valor de x que estoy considerando es 5, la medida también es 5, pero al final acumulado coloco 1. Podemos verificar de que este valor es exactamente el mismo que nos dio acá, ¿sí? Y entonces la solución a la pregunta sería la siguiente. Borrarlo. Esta es la otra forma. Entonces sería 1 menos la función de distribución evaluada en 5. Y la función de distribución en 5, ¿cuánto da? La función de distribución en 5 da igual Poisson.dist 5, 5, 1. Y entonces esto sería igual a 1 menos esto. Podemos ver entonces que el cálculo es mucho más corto cuando lo hacemos con esta forma. Pero igual, las dos formas son correctas. Deben tener mucho cuidado con esta expresión que escribí yo acá. Porque dependiendo de si el valor entra o no entra, yo tengo que poder escribir esto diferente. La pregunta 4 dice la probabilidad de que se reciba una queja telefónica, que se reciba una sola, que se reciba una queja telefónica sobre galletas quebradas en un día. Este caso quiere decir que me están preguntando es, ¿cuál es la probabilidad de que haya una queja en un día? Aquí tengo que ver algo muy importante relacionado con la distribución de Poisson, y es lo siguiente, que yo tengo que definir, yo les dije ahorita,
el intervalo sobre el cual voy a evaluar mi variable. En el caso el intervalo era de una semana, pero acá me están hablando de un día. Entonces debo hacer primero una conversión para poder usar mi variable. Entonces la variable x ya no la voy a usar, voy a usar una nueva variable, llamémosla y. Y es la variable número de quejas relacionadas, número de llamadas, perdón, con quejas relacionadas con galletas quebradas en un día. Entonces cambiar el intervalo me obliga a mí a cambiar de variable. Entonces yo tenía esto, que el número de llamadas relacionadas con quejas, con quejas relacionadas con galletas quebradas en la semana, esto era importante acá, entonces acá, con quejas relacionadas con galletas quebradas en la semana, podemos hacer un pequeño cálculo para saber cuánto será por día. Se puede hacer simplemente con una regla de 3 simple. La semana tiene 7 días y ahí hay 5 llamadas. En un día, ¿cuántas llamadas hay? Entonces vemos esto. En 7 días hay 5 llamadas, en un día hay X. Aplicando una regla de 3 simple, tenemos que X es simplemente igual a 5 sobre 7. Entonces tengo esto. El número medio de llamadas por día es de 0.71. Recuerden que esto es un promedio, entonces no tiene por qué darnos entero. Es el número de llamadas promedio. Entonces, puede ser un decimal, no hay ningún inconveniente con eso. En este caso, entonces, tenemos un nuevo lambda. Lambda ahora vale 0.71. 4 si quiero aproximar mejor. Y entonces la distribución es Poisson también, pero con parámetro 0.71. 0.214. Bien, la pregunta que me hacen es, ¿cuál es la probabilidad de que y sea igual a 1? Y lo que tenemos que hacer es usar nuevamente nuestra distribución Poisson. En el valor 1, con media, para evitarnos líos con la aproximación, la seleccionamos desde acá y acumulado 0 nuevamente. Recuerden que el 1 se usa cuando queremos la función de distribución f. Cuando queremos la función p de probabilidad, usamos 0 al final. Recuerden que aquí está 1 al final y acá está 0 al final. Bien, entonces esta es nuestra probabilidad. La quinta pregunta. Número de quejas. Voy a separarla acá para que me quede más fácil de presentarla toda. Un momentito. Siempre se ajusta solo. Bien, para evitarme complicaciones con eso, voy a simplemente recortarlo. Voy a recortar esto. Lo pego debajo. No ajustes nada, déjamelo así. Bien, entonces, el número de quejas telefónicas sobre galletas quebradas esperado por una semana corresponde al valor esperado de la variable X
mi variable X, porque miren que estoy hablando todavía de semanas. Y yo dije ahorita por acá, cuando estábamos hablando un poquitico sobre la distribución Poisson, perdón, que ella tiene una característica y es que su valor esperado es exactamente su mismo parámetro lambda, o sea, en este caso es de X igual a 5. Entonces podemos decir que por las características de la distribución Poisson, el valor esperado y la varianza son ambos lambda. En nuestro caso será X es 5 y la varianza también será 5. Y esto me quedó en mayúscula, la varianza var. Bien. Ahora, esto responde a la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es el número de quejas telefónicas sobre dietas quebradas esperadas por semana y su desviación estándar? Tenemos el valor esperado y la varianza, pero no tenemos la desviación estándar. Recordemos que la desviación estándar, que se debería escribir SD o desviación estándar, ya que no hay un símbolo para ella, así como no hay un símbolo para la varianza se escribe var, pero preferimos usar el símbolo de la distribución normal, que es la letra griega sigma minúscula. Se puede insertar acá, sigma minúscula para símbolo, lambda sigma, este sigma. Entonces, sigma, que es la raíz cuadrada de la varianza. Y la raíz cuadrada de la varianza, yo puedo calcularla aquí directamente. La raíz cuadrada también es una función que ha cambiado un poco en Excel. En algunos equipos, en algunas versiones de Excel, se obtenía con R4. Y en esta se obtiene con la palabra raíz, igual raíz de 5. Les recuerdo que en algunos será igual R4, así. Pues depende de la distribución de Excel que tengan. Este es el valor de lambda es 2.23. Estas son el valor esperado o el número de quejas esperado y este es su desviación estándar. Ahora nos hace una pregunta que nos dice, ¿dentro de qué límites se espera entonces que caiga el número de quejas telefónicas sobre galletas quebradas por semana? Resulta que en la teoría de control de calidad se nos dice lo siguiente. Voy a dejarlo por escrito, los valores que toma una variable con valor medio, voy a llamarlo A, y desviación D, están con gran seguridad, más bien se puede esperar que estén entre estos valores. A más 3 veces D y A menos 3 veces D. Esto es la base de la teoría llamada 6 sigma. Si la desviación estándar es sigma, entonces los valores van a estar en un intervalo de ancho 6 sigma alrededor del valor medio. Esto corresponde a este cálculo que digo yo aquí. En el medio queda A y hacia este lado habrán 3 sigma y hacia este lado 3 sigma más, o 3D en nuestro caso, ¿no? Entonces, para que se vea más bonito y más de acuerdo a eso que estábamos hablando de sigma, bueno, pues tengamos acá la letra sigma y pues no hay ningún problema. Para que se parezca más a lo que en efecto el valor medio de la distribución normal se llama mu y acostumbran a colocarlo así. Bien, entonces en nuestro caso, como ya tenemos los valores calculados, lo que vamos a hacer es reemplazar. Entonces, en este caso,
los valores caerán entre mu o el valor esperado, que es 5, menos 3 veces la desviación estándar, que es esta, la podemos usar, y mu, valor esperado, que es 5, más 3 veces la desviación estándar, que es esta. Es decir, que ¿qué? Se puede esperar recibir entre valores negativos, no se pueden, porque estamos hablando de número de llamadas, entonces entre 0 y 11 llamadas relacionadas, o más bien con quejas relacionadas con galletas quebradas por semana. Esto muy a pesar de que el valor medio es 5, ¿no? En promedio hay 5, pero se pueden recibir entre 0 y 11. Esto también nos muestra que después de 11 la probabilidad es muy baja. Eso lo había visto yo ahorita acá, ¿no? Después de 11 yo veo que las probabilidades son bajitas. Y en efecto, entre más avance, más bajita va a ser. La última pregunta dice, ¿realmente se debe preocupar el gerente por el alto número de quejas? Sustente su opinión en los resultados obtenidos. Entonces, pegarla por aquí. ¿Qué podemos decir? Bueno, aquí tenemos mucha información para poder decir eso. Entonces tenemos, por ejemplo, esto, de que la probabilidad de que haya solamente 2 llamadas es baja, muy baja realmente, ¿sí? Pero, bueno, ¿qué es bajo y qué es alto? Entonces, en estadística se acostumbra a decir que bajo es de 0.05 hacia abajo. Entonces, si consideramos este valor, entonces tenemos que sí es un poco alta, o sea, cerca del 8% de posibilidades de que hayan 2 llamadas semanales. También vemos que más de 5 quejas en una semana tiene una probabilidad de 0.38, o sea que es muy probable, bastante probable, de que se tengan llamadas, más de 5 llamadas en una semana. Hubiese sido chévere hacerlo con 7 para hablar de diarias, pero bueno, no hay problema. Por acá tenemos entonces también en la 4 que la probabilidad de tener una llamada por día con quejas sobre galletas quebradas es de 0.34, o sea, más del 30% de los días se va a tener una llamada por galletas quebradas, con quejas relacionadas con galletas quebradas. Y por último vemos que se puede esperar recibir entre 0 y 11 llamadas con quejas relacionadas con galletas quebradas por semana. Entonces, ¿debería estar preocupado? Sí, debería estarlo. Ya que entonces ponemos las conclusiones que dijimos ahorita. Por ejemplo, una interesante, hay que colocarlas todas para que el informe quede completo. Por ejemplo, tiene una posibilidad de recibir una llamada diaria, tiene una posibilidad del 30% o superior al 30% de recibir una llamada diaria con quejas relacionadas con galletas quebradas. ¿Bien? Y así pueden colocarlas todas una debajo de la otra y arman el informe que se les pide. Espero que con este video puedan resolver cualquier problema relacionado con la distribución Poisson que puedan encontrar como aplicación práctica.